Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a la Masterclass de Gestión para la Paz Territorial. Este curso es de la Universidad Javeriana. En esta oportunidad veremos algunos conceptos básicos de los proyectos. Mi nombre es Mauricio Rivera y estaré acompañándolos en esta sesión. Sean entonces todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Lo primero que veremos son los conceptos básicos de los proyectos, resolviendo la pregunta ¿qué es un proyecto? Luego tendremos la misión de enfocar nuestro proyecto y eso es lo que veremos aquí en el punto número 2, objetivo de un proyecto. Construir el objetivo del mismo es una de las cosas que estaremos viendo nosotros aquí en esta sesión. Pasaremos a ver la clasificación de los proyectos, los tipos de proyectos, ¿sí? También empezaremos luego a ver cómo establecer el proyecto, el objetivo de un proyecto, cómo lo construimos en detalle. Y pasaremos a la al punto número 5, que serían las etapas de un proyecto, cuáles son las etapas, el ciclo de vida del proyecto. Y por último, tendremos algunos factores de éxito de un proyecto. Recuerda que esta presentación intenta explicar la temática de los proyectos, en especial los que pueden presentar mejoras para la comunidad. Buscamos la simplicidad de la terminología de los proyectos para que sea más fácil la posible implementación o la formulación de un proyecto. Bien, comencemos entonces mirando o preguntando esos términos de definición que puede tener un proyecto. Existen proyectos de vida personal, existen proyectos para la construcción de una casa, existen proyectos para la construcción de un edificio, ¿sí? Pero nosotros trabajaremos fundamentalmente un proyecto que intente buscar mejoras para nuestra comunidad y desde allí debería originarse nuestra iniciativa de proyecto, nuestra idea de proyecto. Como vemos, cuando hablamos de proyectos, podemos decir que es un conjunto de actividades que desarrolla una persona, una entidad para alcanzar determinado objetivo. ¿Con cuál me quedaría yo? Con el conjunto de actividades planificadas, con el conjunto de actividades relacionadas entre sí, que mediante productos concretos dentro de un periodo de tiempo determinado apunten a solucionar una problemática, una dificultad o una situación que esté generando en el entorno de las comunidades. El objetivo del proyecto es que podamos diseñar, desarrollar, analizar, ejecutar y evaluar, ¿sí?, a fin de alcanzar la meta trazada o el objetivo. Entonces nos permitirá que transitemos por este proceso con la idea clara de poder alcanzar una meta que está trazada. Los objetivos entonces de un proyecto son los logros que queremos alcanzar con la ejecución de una acción planificada. Existen diferentes proyectos y cuando nosotros hablamos de clasificación de proyectos vamos a darnos cuenta que hay varios tipos, hay una clasificación extensa sobre los proyectos. La creación, por ejemplo, de una asociación de paneleros para la fabricación y la exportación de la panela, ¿sí?, es un proyecto de producción. Miremos los tipos de proyectos que podemos encontrar. Podemos encontrar un proyecto productivo,
empresarial, podemos encontrar uno público o social. Pero independiente de los tipos de proyectos que encontremos o que nosotros nos embarquemos a ejecutar, ¿sí? Hay algo que sí tienen en común los proyectos. ¿Y qué es? Que todos intentan dar una respuesta a la necesidad económica y social de una persona o de una comunidad. Los tipos de proyectos que podemos nosotros encontrar son de tipo según su carácter, ¿sí? Y entonces podríamos clasificarlos así: sociales o financieros. Cuando hablamos de un proyecto social, intentamos que este proyecto impacte favorablemente una sociedad, una comunidad, ejecutando el proyecto que beneficie a un grupo de ciudadanos específicos, que resuelva una problemática a un tipo de ciudadanos específicos o a un sector determinado. También podemos encontrar los proyectos financieros. Bueno, en este caso, en este tipo de proyecto financiero, entonces vamos a determinar cuál será la factibilidad del proyecto. Y esta factibilidad depende del nivel adquisitivo que tengan los individuos para acceder al beneficio que otorga el proyecto. En otras palabras, tenemos proyectos financieros, ¿sí?, que deban ser factibles, que puedan ser viables, pero que esa factibilidad o esa viabilidad depende del nivel adquisitivo que se tenga para poder encontrar los beneficios a ese proyecto. Bien, así que tenemos también otra clasificación que tendría que ver con los proyectos según el sector económico. Y aquí en este mundo del sector económico, ¿sí?, podemos encontrar los proyectos agropecuarios, como el ejemplo que colocaba anteriormente, el de la Asociación de Paneleros para la exportación. Entonces, muy seguramente es un proyecto productivo, pero también es un proyecto que puede estar clasificado dentro del sector económico, en este caso agropecuario. Tenemos proyectos industriales, de infraestructura social, de infraestructura económica y de servicios. Cuando hablamos, por ejemplo, de infraestructura social, pues será la construcción de redes de alumbrado público, una situación para un proyecto que impacte favorablemente una comunidad sería el alumbrado público o sería la instalación de redes para el alcantarillado. Hay que tener en cuenta entonces, cuando nosotros vayamos a clasificar nuestro proyecto, en qué sector económico va a encontrarse. Una nueva clasificación es la que tenemos por objetivo: producción de bienes, prestación de servicios y proyectos de investigación. Como lo muestra el dibujo que estoy señalando, entre los proyectos de asociación de agricultoras de determinado sector, sector ganadero, sector floricultor, sector agropecuario, ¿sí?, y generan la extracción, o más bien generan la producción primaria de un bien o un servicio, de un bien, perdón. También tenemos el proyecto que se clasifica según su objetivo con la prestación de servicios. En este podemos identificar la construcción, por ejemplo, de una terminal de transportes para un municipio. Bueno, es un ejemplo. También podemos darle resolución a alguna situación específica dentro de la infraestructura física de transporte o de comunicación. Por último, vemos aquí el proyecto de investigación.
Y cuando hablamos de un proyecto de investigación, nos referimos a esos aspectos científicos que desarrolla el proyecto. Podría ser la consecución de una planta que ayude al sector de la medicina. Y entonces nos embarcamos en este proyecto de investigación. Otra clasificación que le damos a nuestros proyectos son según el ejecutor. ¿Qué quiere decir el ejecutor? Pues es la cabeza visible quien ejecuta el proyecto. En esa forma tenemos lo que son los proyectos públicos, los proyectos privados y los proyectos mixtos. Públicos ejecutados por los estamentos gubernamentales. Identificamos allí las alcaldías, las gobernaciones o inclusive la misma comunidad dentro de una asociación, una asociación comunitaria podría estar dentro de ese sector público. Tenemos también los privados, que son los que están ejecutados por organizaciones. Un ejemplo claro de esto podría ser las ONG o empresas privadas que desean desarrollar allí un proyecto en un sector geográfico, en un lugar específico. Y bueno, la coordinación de proyectos mixtos, pues lo que identificará entonces es que tiene los dos actores, el ejecutor público y el ejecutor privado, y que dentro de ellos estará el liderazgo para sacar avante el proyecto que se hayan trazado. Como pueden ver, hay una posibilidad grande para clasificar los proyectos y en esta diapositiva vemos que tenemos los proyectos según su influencia o según su tamaño. Por ejemplo, tenemos proyectos locales, regionales, nacionales, multinacionales, ¿cierto? Y bueno, y proyectos según tamaño, que es el que vamos a explicar. Proyectos pequeños, medianos y grandes o macros. Claro, hablamos de algunos proyectos que impactan regiones con el desarrollo de este proyecto. Una estación de electricidad, una planta eléctrica, es lo que podríamos estar hablando en ese tamaño de proyecto. Bien, volvimos nuevamente a cómo establecer el objetivo del proyecto, porque es muy importante el objetivo del proyecto, ¿sí? Debe ser claro y preciso, y que identifique lo que se quiere lograr y lo que podemos tener realmente con nuestro proyecto. El objetivo general que deberá tener el proyecto, entonces podrá ser preciso y claro. Y también vamos a poder tener la oportunidad de generar unos objetivos específicos del mismo proyecto, claramente. Recuerde que lo que buscamos es que se identifique el poder alcanzar la ejecución y una acción planificada. Los objetivos surgen del diagnóstico de las mercancías, perdón, del diagnóstico de las necesidades, ¿cierto? Y realizar un análisis de la realidad, del entorno, de lo que se encuentra allí, de cuál es la situación que nosotros queremos transformar, cambiar o modificar. La solución estará entonces puesta en la ejecución de todo nuestro proyecto, pero estará identificada en nuestro objetivo. Los objetivos de un proyecto construyen el punto central de referencia de nuestro proyecto. Son los que conforman su naturaleza y le dan coherencia al plan de acción. Por ello, es muy importante que los objetivos sean claros, factibles y pertinentes. Claros,
factibles y pertinentes. Cuando hablo de claridad, estoy hablando que se debe formular en un lenguaje comprensible, preciso y de fácil entendimiento. Cuando hablo del tema de factibilidad, pues que sea alcanzable. No tendría sentido que estableciéramos un objetivo que de pronto no pudiera alcanzarse, que no fuera o que no tuviera la factibilidad de los recursos disponibles o que no contara con una metodología apropiada para poder desarrollar. Pues estaríamos de una u otra forma invirtiendo en un proyecto en donde no tiene factibilidad para su ejecución. Y por último, cuando me refiero a pertinentes, me refiero a que tenga una relación lógica con el tipo de problema que se pretende solucionar. Que esa pertinencia, entonces, de relevancia a una solución, de relevancia a una problemática y de relevancia a encontrarle múltiples alternativas a esa situación. Bien, pasemos a mirar un poco cómo es ese ciclo de vida del proyecto y a mirar qué etapas intervienen dentro de un proyecto. En esta gráfica que estamos viendo aquí, vemos que el proyecto tiene un inicio y ese inicio parte de ese planteamiento, de esa idea que queremos desarrollar dentro de nuestro proyecto. Luego tenemos lo que es la planificación. Esa planificación depende entonces de lo que vamos a realizar dentro de nuestro proyecto. Allí encontraremos actividades que más adelante entraremos en detalle cada una de estas etapas para poderlas identificar con mayor facilidad. Luego tenemos la ejecución. ¿Cómo será la forma de ejecutar nuestro proyecto? ¿Cuáles serán las acciones que estaremos tomando para darle solución a la situación que se ha planteado? Esta etapa de seguimiento y control de los proyectos es importante porque nos va a permitir determinar cómo va el avance de nuestro proyecto, cómo se están realizando las actividades en nuestro proyecto y si estamos dando solución a los objetivos que planteamos de nuestro proyecto. Por último, vamos a ver que tenemos la de cierre y evaluación. Es importante también, obviamente, esta etapa de nuestro proyecto, que es finalizar, darle un cierre adecuado al proyecto. ¿Sí? Claro, dentro de ese cierre habrán algunos aspectos que debemos tener en cuenta, ¿sí? Y que nos permita ese cierre poder evaluar si finalmente lo que nosotros planteamos en el proyecto se ha podido generar. Miremos más detenidamente cada una de las etapas de este proyecto. La fase de inicio es crucial en el ciclo de vida del proyecto, ya que es el momento de definir el alcance y el proceder a la selección del equipo con el que nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto. Solo con un ámbito claramente definido y un equipo especializado se puede garantizar el éxito de esta fase. Es además el momento de compartir nuestra visión con los stakeholders y buscar su compromiso y su apoyo. Esta etapa de inicio entonces nos permite compartir con aquellas personas que se encuentran interesadas en que nosotros desarrollemos este proyecto. Entonces decimos que un stakeholder busca su compromiso y su apoyo y pues son más bien las personas que están interesadas y que podrían estar también
involucradas dentro de nuestro proyecto. Bien, claro, y vale la pena mencionar que no solamente estamos hablando de personas, también un stakeholders podría ser una organización, una empresa, y seguramente nos podrían ayudar a desarrollar nuestro proyecto. Claro, si están involucradas o interesadas. Otra etapa de nuestro proyecto es la que tiene que ver con la planeación. Esta a menudo, ¿sí?, es la fase más difícil y más complicada o compleja para un líder de proyecto, para un director de proyecto, para esa persona que quiere liderar o generar el desarrollo del proyecto, ya que tiene que hacer un importante esfuerzo de abstracción y tendrá que entonces poder tener ideas claras para hacer la planificación, calcular la necesidad de su personal, calcular la necesidad de sus recursos, calcular la necesidad de su equipo. ¿Qué habría de preverse para lograr consecución de tiempos y estar dentro de los parámetros previstos? Claro, en esta etapa de planificación también es necesario que identifiquemos los contratos o las actividades de adquisición en las que nos iremos envueltos. Se trata entonces, en definitiva, de crear un conjunto completo de planes del proyecto que establezcan con claridad una hoja de ruta para poder realizar nuestro proyecto. Miremos la siguiente etapa que habla sobre la etapa de la ejecución de un proyecto. Y bien, se basa en la planificación que hemos hecho, o sea que estará dentro de la etapa anterior. Habrá que complementar las actividades programadas con sus tareas y el proceder de cada una. La entrega de productos, si nosotros determinamos que en el proyecto haya una entrega de producto. Es importante velar por una buena comunicación en esta fase para garantizar un mayor control sobre el progreso y el plazo que va teniendo nuestro proyecto. Asimismo, es indispensable monitorear la evolución del consumo de los recursos que están teniendo las actividades que habíamos previamente planificado. El presupuesto, el tiempo, y que en algunas oportunidades no es fácil manejarlo, sí debe tener una gestión que nos permita garantizar que el proyecto va en buen camino, que el proyecto tiene una buena ejecución y que está cumpliendo con los tiempos y los plazos establecidos. ¿Establecidos en dónde? En la fase anterior que hicimos nuestra planificación de actividades. Claro, en esta fase de ejecución el riesgo es amplio porque podríamos enfrentar un cambio de los eventos que fueron planificados. También podríamos enfrentar un mayor gasto en los recursos. Y entonces es cuando tendremos que tomar algunas decisiones para actualizar, modificar o ajustarnos a lo que hemos planificado. Nos quedan dos etapas en nuestro ciclo de vida de proyecto. La primera tiene que ver con el seguimiento y control y con el cierre y evaluación, como lo veíamos en las anteriores diapositivas. Miremos un poco qué es este seguimiento y control entonces. En esta fase, los procesos necesarios para realizar el seguimiento y la revisión, el monitoreo
el control, los avances del progreso del proyecto. Fundamental, ¿no? Si no le hacemos seguimiento a nuestro proyecto, bien complicado que pueda avanzar dentro de la planificación o dentro de los mismos tiempos que hemos determinado. Esta fase se concibe como el medio de detectar las desviaciones con la máxima premura posible para poder identificar las áreas en las que puede ser requerido una modificación, un cambio dentro de la misma planificación. La etapa que denominamos nosotros de seguimiento y control se encuentra naturalmente asociada a la de la ejecución, de la que no puede concebirse de forma independiente o separada, aunque por su importancia y valor crítico, pues debe estar justificada. La otra etapa que tenemos nosotros tiene que ver con el cierre y la evaluación. Esta fase comprende entonces todo un proceso orientado a completar formalmente el proyecto. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué no se ha completado? ¿Cierto? Para poder tener esas acciones y ir haciendo el cierre de nuestro proyecto. Las obligaciones contractuales inherentes a la ejecución de nuestro proyecto y que puedan estar en stand-by o pendientes. Entonces, en esta fase es que nosotros vamos a ir completando las acciones, ¿sí? Tomando las decisiones para darle un buen cierre a nuestro proyecto. Una vez terminado nuestro estadio de proyecto, debe establecerse formalmente que se ha concluido y normalmente hacemos evaluación del proyecto y esa evaluación nos permitirá encontrar las fortalezas que tuvo nuestro proyecto y aquellas mejoras que tendremos que tener en cuenta para un futuro proyecto. Recuerden que el proyecto será concluido una vez le hemos dado un cierre adecuado y hemos generado la evaluación de este proyecto. Bien, como mirábamos en nuestro índice al comienzo de esta sesión, pues nos atrevimos a hacer algunas recomendaciones. Recomendaciones que son factores de éxito de un proyecto. ¿Sí? Cuando miramos en general nuestros proyectos, encontramos que aquellos que han logrado con éxito desarrollar el proyecto han cumplido con estos 5 factores que voy a mencionar a continuación. La pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la viabilidad y la sostenibilidad del proyecto. Cuando nos referimos nosotros a la pertinencia, establecemos una relevancia, una necesidad de importancia del proyecto dentro del campo o disciplina en que lo estemos desarrollando. Además de su adecuación e idoneidad para la realidad en que será aplicado. Por eso hablamos de pertinencia. Eficacia. Es ese grado que alcanzan los objetivos y los resultados propuestos. Recuerden, ¿en dónde nosotros estamos colocando objetivos? Pues en la parte inicial de nuestro proyecto. Eficiencia, entonces tendrá que ver con todo eso que nos permita comparar entre los resultados obtenidos y los resultados utilizados. Luego tenemos lo que es la viabilidad. Y dentro de la viabilidad de un proyecto tiene como fin aportar la información necesaria para determinar si se debe continuar con él o no. En este análisis se incluye estimaciones preliminares de los recursos y de los costos, además de una evaluación de las capacidades internas de la organización o de aquellos que conforman el equipo para desarrollar el proyecto. Por último, tenemos que el factor de la sostenibilidad.
Y es importante que tengamos en cuenta que una vez desarrollemos nuestro proyecto, que le hayamos dado un cierre adecuado a nuestro proyecto, este proyecto pueda ser sostenible en el tiempo. Esa sostenibilidad, entonces, debemos medirla, debemos tenerla en cuenta, para que así nuestro proyecto no termine cuando estemos haciendo el cierre. Bien sea por factores económicos, bien sea por factores técnicos, ¿sí? Nuestro proyecto termine en la última fase, sino que pueda tener una sostenibilidad, que pueda durar en el tiempo, que pueda seguir impactando favorablemente a aquellas comunidades que lo están necesitando. Recuerde que nuestro proyecto busca solucionar una problemática y que no sea solamente una problemática inmediata. Bueno, era lo que tenía por comentarles en esta sesión. Con esto terminamos y esperamos haber sido guía para su proyecto. Recuerden que el entorno en el que desarrolla los proyectos es el entorno de paz territorial. Nos veremos en una próxima oportunidad y espero haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima.